El eco de la risa resonaba en las paredes del lujoso salón, pero el padre del novio, desde su rincón, solo podía sentir el peso del desprecio que lo envolvía. Lo que nadie esperaba escuchar en una boda de ensueño, así titularía un periódico la bomba que estaba a punto de explotar. Pero, por ahora, todos estaban inmersos en la pomposa ceremonia, ignorando al hombre de manos callosas que observaba en silencio. Lo que sucedió a continuación dejó a todos en shock, deteniendo las risas al instante. Roberto, el padre de Alejandro, nunca había encajado en ese mundo. Trabajaba de sol a sol como mecánico, y su vida había sido sencilla pero digna. En cambio, la familia de Isabel, la novia, vivía rodeada de lujos. Políticos poderosos, con mansiones que parecían museos, cada uno de ellos estaba convencido de que Isabel merecía algo mejor que el hijo de un don nadie. Sin embargo, para Isabel, Alejandro lo era todo. Desde que lo conoció, supo que no había vuelta atrás. Pero esa tarde, mientras los invitados intercambiaban miradas condescendientes, Roberto tenía algo que decir. Algo que nadie esperaba. El calor del salón comenzaba a sentirse sofocante, pero no era por la temperatura. Las tensiones eran palpables, y mientras la ceremonia avanzaba, los susurros entre los invitados se hacían cada vez más audibles. ¿Qué hace este hombre aquí?, preguntaba uno de los políticos al oído de su esposa, con una sonrisa que no ocultaba su desprecio. Roberto, desde su lugar, sintió cada una de esas miradas como si fueran dagas. Sin embargo, no era alguien que se dejara intimidar fácilmente. Alejandro, ajeno al veneno que se cocía entre los asistentes, solo tenía ojos para Isabel. Para él, ese era el día más importante de su vida, y ninguna mirada de desdén iba a arruinarlo. Isabel, radiante en su vestido de novia, sostenía la mano de Alejandro con fuerza. Pero incluso ella, con su temple de acero, podía sentir que algo no estaba bien. Sus padres no habían dejado de insistir en que se replanteara el matrimonio. Un hombre como él nunca estará a la altura de lo que tú mereces, le repetían constantemente. De repente, en medio de la ceremonia, el padre de Isabel, el influyente diputado Gustavo Ramírez, hizo un comentario en voz alta, interrumpiendo al sacerdote. «Deberías estar agradecido, Roberto», dijo con una sonrisa torcida, «nunca pensé que un hijo tuyo llegaría tan lejos». Las risas ahogadas que siguieron fueron un puñal para el corazón de Alejandro, y un silencio incómodo se apoderó del salón. Fue en ese momento cuando Roberto decidió que ya era suficiente. El padre de Alejandro se levantó con una calma sorprendente, su figura desgastada por los años parecía aún más pequeña bajo las luces doradas del salón. Caminó hasta el frente, sin prisa pero con una firmeza que paralizó a todos. Alejandro trató de detenerlo con la mirada, pero Roberto ya había tomado una decisión. Cuando abrió la boca para hablar, su voz fue suave, pero llena de una determinación inquebrantable. «He guardado silencio por demasiado tiempo», dijo, mirando directamente a Gustavo Ramírez. El salón entero enmudeció. «Pero hoy, en este día que se supone debería ser el más feliz para mi hijo, no puedo seguir callado. Es hora de que se sepa la verdad». Los murmullos se intensificaron. ¿Qué verdad? ¿A qué se refería? El rostro de Gustavo se tensó, pero intentó mantener la compostura, seguro de que nada de lo que ese hombre sencillo pudiera decir podría afectar su reputación. Pero Roberto continuó, y lo que dijo a continuación dejó a todos sin aliento. Con una mirada que no titubeó, Roberto reveló lo impensable: «Hace 20 años, trabajé para la familia Ramírez. Hice cosas que ustedes no quieren que nadie sepa». Por un instante, el silencio fue absoluto, como si el tiempo mismo se hubiese detenido en el elegante salón. Las palabras de Roberto colgaban en el aire, como una tormenta a punto de estallar. Los invitados se miraban entre sí, incrédulos. Gustavo Ramírez, siempre tan seguro de sí mismo, sintió el golpe de esas palabras con más fuerza de la que hubiera imaginado. Su rostro, normalmente impenetrable, mostró una chispa de pánico que trató de ocultar rápidamente. Sin embargo, en sus ojos, esa breve sombra de miedo traicionó lo que intentaba desesperadamente disimular. Gustavo no era cualquier político.
Había construido su carrera sobre una imagen impoluta, un pilar de la comunidad, defensor de los más necesitados. Pero quienes lo conocían de cerca sabían que detrás de esa fachada se escondía un hombre despiadado, dispuesto a todo por mantener el poder. Así que, al ver a Roberto enfrentarse a él con tanta franqueza, la primera reacción de Gustavo fue de incredulidad, luego ira. ¿Cómo se atrevía ese hombre a desafiarlo en su propio terreno, en su día más importante? Con una sonrisa forzada, Gustavo trató de tomar el control de la situación. Roberto, no sé a qué te refieres, pero este no es el lugar ni el momento para discusiones personales, dijo en voz alta, intentando que su tono pareciera calmado. Estamos aquí para celebrar la unión de nuestros hijos, no para hablar de viejas historias sin fundamento. Pero Roberto no dio un paso atrás. La decisión ya estaba tomada, y no había vuelta atrás. ¿Viejas historias, dices? Fundamentos, replicó, mirando directamente a Gustavo. ¿Y qué hay de los contratos falsificados? ¿Qué hay de las tierras que arrebataste a familias pobres, solo para llenarte los bolsillos? El salón entero contuvo el aliento. Los ojos de Isabel, que hasta ese momento habían estado brillando de felicidad, se nublaron de repente. ¿Qué estaba pasando? Sentía que el suelo bajo sus pies comenzaba a temblar. Los secretos que su padre había guardado con tanto esmero empezaban a salir a la luz, y lo hacían de la boca de Roberto, el padre del hombre al que amaba. Gustavo se tensó visiblemente, pero aún no estaba dispuesto a ceder. «Basta ya de esta farsa», exclamó, su voz ahora cargada de rabia. «Lo que dices son mentiras. Solo buscas arruinar este día para tu hijo, pero no lo conseguirás». Intentaba mantener su postura imponente, pero la incertidumbre comenzaba a filtrarse en su voz. Isabel, por su parte, estaba paralizada. Las palabras de Roberto resonaban en su mente, y una serie de preguntas que nunca antes se había atrevido a formular empezaron a surgir. ¿Podía ser cierto? ¿Era su padre capaz de tales atrocidades? Su corazón estaba dividido entre el hombre que la había criado, que la había enseñado a ser fuerte, y Alejandro, el amor de su vida, cuyo padre ahora destapaba secretos que podrían destruirlos a todos. Alejandro, siempre protector, intentó acercarse a Isabel para tranquilizarla. Pero ella, inmersa en sus propios pensamientos, dio un paso atrás, confundida. ¿Qué debía hacer? La lealtad hacia su familia la había guiado toda su vida, pero ahora, frente a las acusaciones de Roberto, sentía que una parte de su mundo estaba a punto de desmoronarse. ¿Y si era cierto? ¿Y si su padre no era el hombre que siempre había creído que era? Roberto, consciente del impacto de sus palabras, continuó. No estoy aquí para arruinar la felicidad de mi hijo. Al contrario, estoy aquí para que la verdad salga a la luz antes de que sea demasiado tarde. Gustavo, ¿acaso piensas que puedes seguir escondiendo lo que hiciste? Hay personas que ya saben la verdad. Gente que has destruido en tu camino hacia el poder. ¿Realmente crees que nadie se atrevería a hablar? Los murmullos entre los invitados crecieron. Algunos intentaban comprender la magnitud de lo que Roberto estaba revelando. Otros ya sabían, en el fondo, que algo no estaba bien en la impecable imagen de Gustavo Ramírez, pero jamás se atreverían a admitirlo en público. Isabel seguía luchando consigo misma, su mente dividida entre el amor y la traición. Alejandro, aunque intentaba mantener la calma, sabía que lo que estaba ocurriendo era solo el principio de algo mucho más grande. Gustavo, por primera vez en años, no sabía qué hacer. No podía permitirse que esto se saliera de control. Su reputación, su carrera, todo estaba en juego. Pero, al mismo tiempo, no podía mostrar debilidad frente a todos los presentes. Te estás metiendo en un terreno peligroso, Roberto, dijo con los dientes apretados. No tienes idea de con quién estás lidiando. El aire en el salón se había vuelto pesado, cargado de tensión y desconfianza. Mientras las palabras de Roberto seguían resonando, Isabel sintió que su mundo, antes tan claro, se volvía cada vez más confuso. ¿Cómo podía procesar todo lo que acababa de escuchar? Su padre,
el hombre que la había protegido toda su vida, ahora estaba siendo acusado de los peores crímenes por el padre de su futuro esposo. Alejandro, por su parte, observaba en silencio, sabiendo que algo había cambiado entre ellos en ese mismo instante. Isabel dio un paso hacia Alejandro, pero su mirada estaba llena de dudas. ¿Sabías algo de esto? Su voz temblaba, y no era solo por las palabras de su padre, sino por la traición que ahora amenazaba con separar lo que había creído inquebrantable. Alejandro sintió como el peso de esa pregunta caía sobre él como una losa. Isabel, te juro que no tenía idea, empezó a decir, pero su voz se apagó ante la mirada distante de ella. La confianza que compartían ahora pendía de un hilo. Los murmullos en el salón crecieron en intensidad. Nadie se atrevía a intervenir, pero todos estaban atentos a cada palabra, a cada gesto. El escándalo que comenzaba a gestarse entre las paredes doradas de ese lugar estaba a punto de salir a la luz pública. Gustavo, al ver cómo su hija miraba a Alejandro con desconfianza, comprendió que esto era algo que no podía permitirse. No solo estaba en juego su carrera política, sino también el futuro de su familia, de su hija. Y si Isabel comenzaba a dudar de él, todo estaría perdido. El rostro de Gustavo se tornó sombrío, y por un momento pareció vacilar. Las opciones que pasaban por su mente eran claras: debía ceder al chantaje implícito de Roberto, humillarse delante de todos y aceptar lo que se estaba revelando. Esa no era una opción. Pero si no actuaba pronto, corría el riesgo de que esas acusaciones crecieran, se volvieran incontrolables. ¿Qué tan lejos estaba dispuesto a llegar para silenciar esa amenaza? No podía permitir que un hombre como Roberto destrozara todo lo que había construido. Isabel, con el corazón en la garganta, miró a su padre esperando una respuesta. Parte de ella no quería creer lo que estaba escuchando, pero la duda ya estaba sembrada. «Papá, ¿es verdad?», preguntó, su voz quebrada por la incertidumbre. La mirada de Gustavo se suavizó por un segundo, pero rápidamente recobró su compostura. «Mi amor, lo que este hombre está diciendo no son más que mentiras. Él siempre ha estado resentido con nuestra familia. Quiere destruirnos porque no puede aceptar que tú estás destinada a algo mejor». Alejandro dio un paso adelante. «No digas eso», interrumpió, su voz firme pero cargada de emoción. «Yo amo a tu hija, y estoy aquí porque creo en nuestro amor, no por lo que tú piensas de mí o de mi familia». Pero en el fondo, Alejandro sabía que el daño ya estaba hecho. La sombra de las acusaciones de su padre estaba poniendo en duda todo lo que Isabel sentía por él. Sabía que, sin importar cuánto lo amara, su lealtad hacia su familia siempre sería una barrera difícil de superar. Isabel se encontraba atrapada entre dos mundos. ¿Cómo elegir entre el hombre que amaba y su padre? Sentía que cada decisión que tomara rompería algo dentro de ella. Alejandro había sido su refugio, el lugar donde sentía que podía ser ella misma, lejos de las exigencias y expectativas de su poderosa familia. Pero ahora, su amor parecía enredado en una red de mentiras y traiciones que la asfixiaban. Mientras tanto, Roberto no cedía. «No estoy aquí para destruir a nadie, Gustavo», dijo con voz firme. «Solo quiero que la verdad salga a la luz. No puedes seguir ocultando lo que hiciste. La gente a la que traicionaste no se quedará callada para siempre». Gustavo apretó los dientes, eligiendo cuidadosamente sus próximas palabras. Si admitía algo en ese momento, su mundo se derrumbaría. Pero si seguía negándolo, corría el riesgo de que los rumores crecieran y eventualmente lo consumieran todo. Finalmente, Gustavo tomó una decisión. «Roberto, si continúas con estas acusaciones infundadas, te aseguro que habrá consecuencias. Yo tengo los recursos y el poder para destruirte. Piensa en lo que le estás haciendo a tu hijo». Fue una amenaza velada, pero clara. Gustavo estaba dispuesto a usar todos los medios a su disposición para proteger su imagen, incluso si eso significaba aplastar a Roberto y a su familia en el proceso. Alejandro, al escuchar esas palabras, sintió que algo dentro de él se rompía. ¿Qué clase de familia era esta? Sabía que Isabel estaba siendo manipulada,
que Gustavo no se detendría ante nada para mantener el control. Pero, ¿cómo podía salvar su relación sin destruir el vínculo de Isabel con su padre? Isabel, por su parte, observaba la escena con lágrimas contenidas. Sentía que estaba perdiendo a las dos personas más importantes de su vida. El hombre que amaba estaba siendo arrastrado a una guerra de poder y corrupción que jamás habría imaginado. Y su padre, el hombre que había admirado durante tantos años, ahora parecía dispuesto a aplastar a cualquiera que se interpusiera en su camino. El dilema de Gustavo se volvía cada vez más intenso. ¿Ceder y arriesgarlo todo o luchar hasta el final? Sabía que si dejaba que Roberto siguiera hablando, su reputación quedaría arruinada. Pero, por otro lado, si tomaba medidas extremas, podría perder a su hija para siempre. El costo del poder nunca había sido tan alto. Isabel sentía su corazón latir tan fuerte que apenas podía escuchar las palabras a su alrededor. Estaba atrapada entre dos fuerzas irreconciliables, el amor profundo que sentía por Alejandro y la lealtad inquebrantable hacia su familia. Cada segundo que pasaba, la distancia entre ambos parecía agrandarse, como un abismo que, si no lograba detener a tiempo, los separaría para siempre. Se giró para mirar a Alejandro, con los ojos llenos de confusión. ¿Qué se supone que debo hacer? Su voz, rota por la angustia, resonó en la cabeza de Alejandro como una súplica desesperada. Él, siempre firme y seguro, ahora se encontraba tan perdido como ella. Solo quiero que me creas, dijo Alejandro con voz baja pero firme, que creas en lo que sentimos y que esto no lo destruya. Pero Isabel no podía apartar de su mente las palabras de su padre. ¿Y si Roberto estaba equivocado? ¿Y si todo era solo una trama de venganza contra su familia? Su padre, aunque controlador y muchas veces implacable, siempre había sido el pilar en su vida, el hombre al que siempre había admirado. No podía imaginarlo involucrado en esos actos oscuros que Roberto describía. Pero tampoco podía ignorar la fuerza con la que el padre de Alejandro hablaba, su rostro endurecido por la verdad que, según él, estaba ocultando desde hacía años. Roberto, observando el conflicto en los ojos de Isabel, sintió el peso de las amenazas de Gustavo caer sobre él. Sabía que estaba jugando con fuego. Gustavo Ramírez tenía los recursos y el poder para destruirlo si continuaba hablando. Las conexiones de la familia Ramírez eran profundas y peligrosas, con vínculos en los niveles más altos del gobierno y en el bajo mundo. Roberto había sido testigo de ello en su juventud, pero nunca había tenido la oportunidad o el valor de enfrentarse a ese gigante, hasta ahora. Te lo advierto, Roberto, dijo Gustavo en un tono amenazante que solo unos pocos pudieron percibir. Esto terminará mal para ti y para tu familia si no te detienes. Hazlo por tu hijo. Alejandro, al escuchar esa amenaza velada, sintió un nudo en el estómago. Sabía que su padre estaba arriesgando todo al revelar estos secretos. Pero también sabía que la verdad era más importante que la comodidad o el miedo. Roberto miró a su hijo por un momento, y el dolor en sus ojos fue evidente. Alejandro, te juro que no me perdonaría si dejara que todo esto continuara sin que supieras la verdad. Alejandro asintió, aunque la incertidumbre también lo consumía. ¿Qué precio estaban dispuestos a pagar por esa verdad? Mientras la tensión crecía, una figura emergió de entre los invitados. Era Elisa, la hermana menor de Isabel, que hasta ese momento había permanecido en silencio en el fondo del salón, observando cada detalle con atención. Aunque más joven que Isabel, Elisa siempre había tenido un agudo sentido de la justicia y, a pesar de estar siempre a la sombra de su padre, había visto cosas que Isabel nunca notó o no quiso ver. Con paso decidido, se acercó al centro de la confrontación, sus ojos fijos en su padre. «Papá, ya basta». Su voz, aunque suave, resonó como un trueno en el salón. Gustavo se giró sorprendido hacia ella, sin entender por qué su hija menor estaba interviniendo en un asunto tan delicado. No sé todo lo que Roberto está revelando, pero sé lo suficiente como para saber que no puede seguir ocultando todo para siempre. Las palabras de Elisa hicieron que Isabel se tambaleara. ¿Qué sabía su hermana? Isabel miró a Elisa con los ojos muy abiertos, buscando alguna señal que confirmara lo que estaba temiendo.
¿De qué hablas, Elisa? Elisa respiró hondo y continuó, con una franqueza que nadie esperaba. He escuchado conversaciones, Isabel. Conversaciones que nunca debí haber oído. Papá ha estado haciendo cosas que no puedes ni imaginar. Ya no puedo quedarme callada. Los murmullos en el salón se hicieron más intensos. Los invitados se miraban con incredulidad. Elisa, quien siempre había sido vista como la hija tranquila y obediente, ahora estaba desafiando abiertamente a su padre. Gustavo apretó los puños, su rostro enrojecido por la furia y el pánico. No podía permitir que sus propios hijos lo traicionaran de esa manera. Elisa, esto no es asunto tuyo, gritó Gustavo, perdiendo la compostura por primera vez en años. No tienes idea de lo que estás diciendo. Pero Elisa no retrocedió. Tengo más idea de lo que crees, papá. Y si sigues negándolo, lo único que lograrás es que Isabel y Alejandro también se enteren de la peor manera. Isabel estaba devastada. ¿Cómo era posible que todo esto estuviera ocurriendo? Sentía que había estado viviendo una mentira. Se giró hacia su padre, buscando desesperadamente alguna señal de arrepentimiento o sinceridad, pero lo único que vio fue su ira. La imagen del hombre poderoso y honorable que había tenido de él comenzó a desmoronarse. Alejandro, por su parte, sintió una leve esperanza al ver a Elisa interponerse. Quizás no todo estaba perdido. En medio de esta confrontación, otro invitado dio un paso adelante. Era un hombre mayor, vestido con un traje oscuro, que había permanecido silencioso hasta ese momento. Su nombre era Jaime Montero, un viejo periodista que, durante años, había investigado los entramados de corrupción que rodeaban a los Ramírez, pero nunca había podido publicar nada debido a las represalias que enfrentaría. Creo que ha llegado el momento de que la verdad salga a la luz, dijo con voz firme. Roberto lo miró sorprendido, pero con alivio. No estaba solo en esto. Montero continuó, he estado investigando las actividades de Gustavo Ramírez durante años. Tengo pruebas, y si es necesario, las haré públicas. Gustavo palideció. Las cartas que había jugado durante toda su vida empezaban a caer, y por primera vez, sintió que el control que tanto valoraba se le escapaba de las manos. Isabel estaba inmóvil. Elisa había dicho lo impensable. Su propia hermana, a quien siempre había visto como una figura inocente, ahora rompía el silencio para revelar secretos que Isabel nunca se habría atrevido a imaginar. Cada palabra de Elisa era como una puñalada al corazón, y con cada una de ellas, el abismo entre Isabel y su padre se hacía más grande. ¿Cómo podía haber vivido en la mentira durante tanto tiempo? Los ojos de Isabel estaban fijos en el suelo, mientras su mente se debatía entre la incredulidad y el dolor. Amaba a Alejandro, pero hasta ese momento siempre había creído que, pase lo que pase, su familia sería intocable. Ahora, el tejido de su vida estaba hecho trizas. Se giró lentamente hacia su hermana, buscando algún tipo de confirmación, alguna señal de que esto no era más que una confusión, pero el rostro de Elisa reflejaba una determinación que nunca antes había visto en ella. ¿Cómo puedes estar segura? La voz de Isabel era apenas un susurro, cargada de un miedo profundo. Elisa la miró con tristeza, sabiendo que esas palabras eran como un veneno para su hermana mayor. Isabel, no quería decírtelo así, pero lo que Roberto ha dicho tiene fundamento. He oído cosas, he visto documentos. Papá ha estado involucrado en negocios turbios durante años. Isabel sintió que su cuerpo se debilitaba, como si el peso de la verdad fuera demasiado para soportar. Alejandro intentó acercarse a ella, buscando consolarla, pero Isabel levantó una mano, deteniéndolo. No estaba lista para enfrentar esa parte de la realidad aún. No puedo, dijo, sin poder terminar la frase. Amaba a Alejandro, pero ahora veía su vida entrelazada con la corrupción que amenazaba con destruir todo lo que ella conocía. Alejandro, observando el conflicto interno en Isabel, sintió una punzada de miedo. ¿Esto sería el fin de ellos? Cada palabra que Elisa revelaba parecía erosionar la confianza que habían construido juntos. Pero no podía rendirse.
Isabel, no te alejes de mí ahora. Esto no tiene que separarnos. Estoy aquí contigo. Pero Isabel no podía evitar sentir que, si tomaba partido, rompería el frágil equilibrio que la mantenía unida a su familia. ¿Cómo elegir entre el amor y la sangre? Mientras tanto, la entrada de Jaime Montero cambió por completo el ambiente en la sala. Roberto lo miró con una mezcla de alivio y respeto. Jaime era un periodista veterano, conocido por su integridad, pero también por ser una espina en el costado de muchos políticos poderosos. Gustavo lo reconoció de inmediato, y el pánico en su interior creció como una marea imparable. Si Jaime Montero hacía públicas sus investigaciones, sería el fin. Montero dio un paso adelante, su figura esbelta pero firme irradiaba confianza. «He seguido tu carrera de cerca, Gustavo», dijo con una calma que contrastaba con el caos que reinaba en el salón. «Y tengo pruebas suficientes para demostrar que lo que Roberto ha dicho no es una invención». Lo que comenzó como una simple investigación se convirtió en un laberinto de corrupción y abuso de poder. Ya no es solo cuestión de rumores, Gustavo. La verdad está lista para salir. Gustavo sintió como la ira y el miedo comenzaban a nublar su juicio. Había trabajado toda su vida para llegar donde estaba. No podía permitir que todo se desmoronara por las acusaciones de un mecánico y un periodista molesto. El tiempo jugaba en su contra, y lo sabía. La decisión era clara, o ceder y permitir que todo lo que había construido se viniera abajo, o actuar y eliminar la amenaza antes de que fuera demasiado tarde. Con los dientes apretados y los puños cerrados, Gustavo tomó aire, intentando mantener la compostura. Miró a su alrededor, buscando aliados entre los invitados. Muchos de ellos le debían favores o incluso estaban involucrados en algunos de sus negocios. No estaba solo, pero la presión comenzaba a hacerse insoportable. «No tienes pruebas suficientes, Montero», escupió con desprecio, intentando mantener el control. «Tus palabras no son más que difamaciones baratas». Pero Montero no se dejó intimidar. «Gustavo, sabes que tengo mucho más que palabras. Durante años he guardado estos documentos, esperando el momento adecuado. Y ese momento ha llegado. No puedes esconderte para siempre». Las palabras del periodista eran como una sentencia. El tiempo de Gustavo se agotaba, y ahora su poder dependía de medidas desesperadas. Isabel, al escuchar a Jaime Montero, sintió como la red de mentiras que rodeaba a su padre comenzaba a cerrarse cada vez más. ¿Y si todo lo que había conocido era una farsa? Alejandro, por su parte, vio una luz al final del túnel. Sabía que si Jaime sacaba a la luz esas pruebas, la verdad prevalecería, pero también temía lo que eso significaría para Isabel. ¿Podría ella sobrevivir a la caída de su padre? ¿Podría seguir adelante sabiendo que la vida que había tenido estaba construida sobre la corrupción? Elisa, consciente del impacto de sus palabras, se acercó a Isabel, intentando ofrecerle consuelo. «Sé que es difícil», susurró, «pero ya no podemos seguir ignorando lo que pasa. Esto no se trata solo de nosotros, se trata de todas las personas a las que papá ha lastimado en su camino. Si no hacemos algo, esto nunca terminará». La batalla interna de Isabel se intensificaba. ¿Podía traicionar a su familia? Si se alejaba de su padre, estaba condenando no solo a él, sino también a todo lo que había conocido. Pero si se mantenía a su lado, estaría cerrando los ojos a la verdad, al sufrimiento que su padre había causado a tantas personas. Y peor aún, arriesgaba perder a Alejandro, el único amor verdadero que había conocido. Gustavo, viendo que la situación se escapaba de sus manos, tomó una decisión final. No había espacio para la debilidad. Se acercó a Isabel y, en un susurro frío y calculador, le dijo: «Hija, esto es una trampa. Si te alejas de tu familia, perderás todo lo que has conocido. Te prometo que si te mantienes a mi lado, todo esto desaparecerá. Pero si eliges a Alejandro, él se irá contigo al abismo». Las palabras de Gustavo eran una mezcla de amenaza y súplica. Isabel debía elegir entre el hombre que la había criado o el hombre que amaba.
El futuro de su vida dependía de esa elección. Los ojos de Isabel se llenaron de lágrimas mientras miraba a su padre y luego a Alejandro, sabiendo que, sin importar lo que decidiera, su vida cambiaría para siempre. El silencio en el salón era absoluto. Todos esperaban la decisión de Isabel, y la presión sobre sus hombros era insoportable. Su mente era un torbellino de emociones encontradas, el amor que sentía por Alejandro, la devoción hacia su familia y la creciente duda sobre quién era realmente su padre. El peso de esa elección la asfixiaba. Sabía que no importaba cuál fuera su decisión, la vida que había conocido hasta ese momento estaba a punto de cambiar para siempre. Isabel levantó la mirada hacia Alejandro, buscando en sus ojos alguna señal, alguna respuesta que la ayudara a encontrar el camino correcto. Alejandro, sin decir una palabra, le devolvió la mirada con una mezcla de amor y dolor. Sabía lo difícil que era para ella. No quiero que elijas entre nosotros, pensaba Alejandro, pero en el fondo sabía que esa era exactamente la situación. Si Isabel elegía quedarse con su familia, él la perdería para siempre. Isabel luego giró lentamente hacia su padre. Gustavo, con los ojos entrecerrados, la miraba con la fría determinación de alguien que ya había trazado su camino. Su rostro no mostraba arrepentimiento, solo una necesidad desesperada de mantener su control sobre ella. En ese momento, Isabel entendió algo que había ignorado durante toda su vida: su padre no estaba protegiéndola, solo la estaba usando como una extensión de su propio poder. El amor que creía haber recibido de él siempre había estado condicionado por sus intereses, su imagen y sus ambiciones. Esa revelación la atravesó como un rayo. «Papá», comenzó Isabel, con la voz rota. «Siempre te he admirado, siempre te he defendido, pero ya no puedo hacerlo más. No después de todo lo que he escuchado. No puedo vivir en una mentira». Las lágrimas corrían por sus mejillas, pero sus palabras eran firmes. Había elegido. Gustavo palideció. Su control sobre Isabel se desmoronaba frente a él. «Isabel, estás cometiendo un error terrible», dijo, su voz cargada de veneno. «Alejandro no puede ofrecerte nada, y si te alejas de tu familia, estarás sola. No te estoy amenazando, hija. Te estoy advirtiendo. Tu futuro depende de esta decisión». Pero Isabel, temblando de pies a cabeza, dio un paso hacia Alejandro. «Prefiero estar sola y luchar por algo verdadero que vivir una vida de mentiras». Sus palabras fueron una declaración de guerra contra su propio padre. Gustavo, incapaz de contener su furia, se adelantó hacia ella, pero Alejandro se interpuso en su camino, manteniéndose firme. «Ya basta, Gustavo», dijo Alejandro. «Isabel ha tomado su decisión». La atmósfera en el salón se volvió densa, casi irrespirable. Gustavo, acorralado por las circunstancias, sintió que estaba perdiendo todo: su hija, su poder y su legado. El orgullo que lo había sostenido durante tantos años lo cegaba ante el daño que estaba causando. «Si eliges a este hombre por encima de tu familia, serás una extraña para nosotros, Isabel. Serás una vergüenza». Eran palabras crueles, pero Gustavo ya no podía controlar su furia ni su miedo. Isabel sintió esas palabras como un golpe en el pecho, pero no retrocedió. Jaime Montero, observando la escena, entendió que el momento clave había llegado. Sacó de su maletín un sobre lleno de documentos, los cuales había estado guardando como última carta. Se acercó a la mesa principal y, en un movimiento calculado, abrió el sobre y dejó caer los documentos sobre la mesa, a la vista de todos. «Estas son las pruebas», anunció, con una voz serena pero firme. «Aquí están los contratos falsificados, los despojos de tierras, las conexiones ilícitas de Gustavo con el crimen organizado. Toda la verdad que él ha ocultado durante años». Los murmullos en el salón crecieron. Algunos invitados se levantaron para ver más de cerca los papeles, mientras otros miraban con ojos incrédulos. El escándalo estaba a punto de estallar. Gustavo sintió como el control que tanto había luchado por mantener se deslizaba de sus manos. Su imperio se derrumbaba frente a él, y no tenía forma de detenerlo. Desesperado,
Gustavo hizo un último intento por salvar lo poco que quedaba de su reputación. «Todo esto es falso», gritó, aunque en su tono ya no había la misma convicción de antes. «Montero siempre ha estado en mi contra, fabricando mentiras. Esto no tiene ningún valor». Pero nadie lo escuchaba. La atención de todos estaba en los documentos, en las pruebas que demostraban que el hombre que se había presentado como un pilar de la comunidad era, en realidad, un criminal. Roberto, observando la desesperación en los ojos de Gustavo, sintió una mezcla de alivio y compasión. Había luchado por la verdad, pero sabía que las consecuencias serían devastadoras. Isabel, con el corazón roto, entendía que acababa de perder a su padre. Alejandro la tomó de la mano con suavidad, pero ella apenas podía procesar lo que estaba ocurriendo a su alrededor. «Esto es solo el principio», dijo Montero, levantando su voz para que todos escucharan. «Estos documentos irán a los medios, y la justicia se encargará del resto». Gustavo, con el rostro desencajado, sabía que no había salida. En un último acto desesperado, se giró hacia Isabel, sus ojos llenos de furia y desesperación. «Esto es tu culpa», dijo en un susurro que solo ella pudo escuchar. «Lo perdiste todo por él». Isabel lo miró con dolor, pero ya no había miedo en sus ojos. Sabía que había tomado la decisión correcta, aunque eso significara perder a su padre para siempre. «No perdí nada», respondió, apretando la mano de Alejandro. «Solo ahora sé lo que es realmente importante». Gustavo, derrotado, salió del salón sin mirar atrás. Su imperio estaba cayendo, y con él, todo lo que había construido. Los invitados, atónitos, lo observaban partir, sabiendo que acababan de presenciar el fin de una era. Jaime Montero, por su parte, guardó el resto de los documentos en su maletín y se dirigió a Roberto. «Hiciste lo correcto», le dijo en voz baja. «La verdad siempre tiene un costo, pero al final, es lo único que importa». Roberto asintió, pero sabía que las cicatrices de esa verdad serían profundas. Isabel y Alejandro se alejaron juntos, dejando atrás el caos y la devastación de la familia Ramírez. Sabían que el camino que les esperaba no sería fácil, pero al menos podían caminarlo juntos, sin mentiras que los separaran. El viento fresco de la mañana acariciaba el rostro de Isabel mientras observaba el horizonte desde la pequeña casa que ahora compartía con Alejandro. Estaban lejos de todo lo que alguna vez habían conocido, en un pueblo tranquilo, alejado del bullicio de la ciudad, lejos de la sombra de Gustavo y del escándalo que había seguido su estrepitosa caída. A pesar de todo el dolor y la confusión, Isabel sentía una ligera calma que hacía mucho tiempo no experimentaba. Era un nuevo comienzo, aunque no sin cicatrices. Alejandro la observaba en silencio desde la puerta, sabiendo que, aunque el amor que compartían era sólido, Isabel aún cargaba el peso de todo lo que había perdido. «¿Cómo te sientes?», preguntó, acercándose lentamente y envolviéndola con sus brazos. Isabel cerró los ojos y respiró hondo, buscando palabras que pudieran expresar la mezcla de alivio y tristeza que sentía. «Libre», respondió finalmente, aunque no pudo evitar que una lágrima resbalara por su mejilla. «Pero también rota. No sé cómo seguir adelante a veces». El proceso de adaptarse a esta nueva vida no había sido fácil para ninguno de los dos. Después de que Gustavo fuera expuesto públicamente, su vida cambió drásticamente. Las riquezas, los lujos, la seguridad que Isabel había dado por sentado desaparecieron de un día para otro. Sin embargo, Alejandro había estado a su lado en cada momento, mostrándole que, aunque habían perdido mucho, habían ganado algo invaluable: la verdad y la libertad de elegir su propio camino. «Te prometo que vamos a estar bien», dijo Alejandro con suavidad, besando su frente. Isabel lo sabía, aunque el dolor de haber perdido a su familia todavía era un eco en su corazón. La última mirada de su padre, llena de rencor y resentimiento, la perseguía a veces en sueños, pero había decidido no vivir bajo la sombra de esa culpa. Había hecho lo correcto, aunque hacerlo significara alejarse de todo lo que conocía. Mientras tanto, en la ciudad, el nombre de Gustavo Ramírez seguía apareciendo en los titulares de los periódicos. El proceso judicial había sido rápido y brutal.
Las pruebas que Jaime Montero había revelado ante los medios fueron solo el comienzo. A medida que las investigaciones avanzaban, se desenterraron más y más casos de corrupción, sobornos y abusos de poder que habían estado encubiertos durante décadas. La caída de Gustavo fue monumental, y no solo afectó a su familia, sino también a todo el círculo político que lo había rodeado y protegido. Políticos que alguna vez lo consideraron un aliado cercano ahora lo veían como un paria. Muchos de ellos fueron arrastrados junto con él en el escándalo. Las investigaciones se extendieron a otros nombres importantes en la política, empresarios y funcionarios públicos que habían sido cómplices de los crímenes de Gustavo. La red de corrupción que había construido se desmoronaba, y con ella, todo el poder que alguna vez había ostentado. El proceso judicial fue transmitido ampliamente en los medios, convirtiéndose en el símbolo de una era que llegaba a su fin. Gustavo, una vez elogiado por su influencia y éxito, ahora se enfrentaba a múltiples cargos de corrupción, lavado de dinero y despojo de tierras. Cada audiencia era una humillación pública. Las pruebas eran contundentes, y aunque intentó luchar hasta el último momento, los testimonios y documentos presentados por Montero y otros investigadores lo dejaron sin escapatoria. Isabel no siguió el proceso de cerca. No quería volver a ver el rostro de su padre, al menos no mientras se desmoronaba. Le dolía pensar en él, pero sabía que su caída era el resultado de sus propias acciones. No podía salvarlo, y eso era algo que finalmente había aceptado. Sin embargo, no dejaba de sentir una profunda tristeza por todo lo que había perdido, la ilusión de la familia que creía tener, la seguridad del mundo en el que había crecido, y sobre todo, la esperanza de reconciliación con su padre. Un día, mientras Isabel estaba sentada en la pequeña mesa de su cocina, recibió una carta. Al abrirla, descubrió que era de Elisa, su hermana. Elisa había decidido quedarse con su madre, alejada del escándalo público, pero nunca había dejado de pensar en Isabel. Lo siento, decía la carta, en una caligrafía temblorosa. Siento que todo haya terminado así. Siento que papá nos haya separado. Pero estoy orgullosa de ti. Hiciste lo correcto. Yo, sigo aquí, tratando de descubrir cuál es mi lugar en este desastre. Te extraño. Isabel sostuvo la carta contra su pecho, las lágrimas corriendo por su rostro. Sabía que la relación con su hermana también se había transformado para siempre, pero aún había esperanza de reconstruir algo. El cierre emocional de Isabel fue lento y doloroso. Aceptó que las cosas nunca volverían a ser como antes. Pero, con el tiempo, comenzó a encontrar fuerza en su nueva libertad. Había aprendido que no necesitaba vivir a la sombra de las expectativas de su familia o del poder corrupto de su padre. Había descubierto su propio camino, y aunque fuera difícil, sabía que era el camino correcto. Alejandro, siempre a su lado, le ofreció el consuelo y la seguridad que su alma herida necesitaba. Juntos comenzaron a construir una nueva vida, sin lujos ni apariencias, pero llena de honestidad y amor. No será fácil, le dijo un día, mientras caminaban por los campos cercanos a su nueva casa. Pero mientras estemos juntos, creo que podremos superar cualquier cosa. Isabel sonrió por primera vez en días, sintiendo que, después de todo lo que habían pasado, ahora tenían algo real. Gustavo Ramírez fue condenado a varios años de prisión, y su caída marcó un antes y un después en la política de la región. Jaime Montero continuó su labor como periodista, desenmascarando a otros políticos corruptos y defendiendo la verdad, mientras Roberto, con su familia reunida, finalmente pudo vivir en paz, sabiendo que había hecho lo correcto. Isabel y Alejandro, aunque llenos de cicatrices, encontraron en su nueva vida una paz que nunca habían imaginado posible. Me encantaría que compartiera sus impresiones y opiniones en los comentarios, me haría muy feliz. Si te gustó la historia, deja un like por favor, de verdad se lo agradecería muchísimo. Te invito a ver la siguiente historia, está impresionante. Bendiciones de Dios para ti.